noche. Hoy vamos a ver el método de integración por parte. Bien, vamos a tratar de demostrar primeramente la fórmula que se usa habitualmente para integrar y luego vamos a generar un poco de debate, sobre todo con la polémica que estuve mirando en las redes con los youtubers, con los famosos youtubers, que por cierto son muy, pero muy buenos. Bien, voy a enfocar la cámara y comenzamos el desarrollo para obtener esta famosa fórmula para integrar funciones, ¿sí? Por este método que se llama método de integración por parte. Lo primero que tenemos que saber es que el método de integración por parte se aplica cuando tenemos integral de el producto de dos funciones, como por ejemplo u y b. Al principio vamos a colocar la variable porque después aparecerían como variable multiplicado por un diferencial con otra variable. Bueno, vamos a arrancar nosotros toda la demostración considerando la variable de la función u, que depende de x, y b, que también depende de x. Evidentemente acá tenemos un producto. Conocemos nosotros que si derivamos un producto de funciones, si derivamos este producto, ¿con respecto a quién? Y la variable es x, entonces tenemos que derivar con respecto a x. Y la derivada de un producto sabemos que la derivada del primer factor, o sea, en este caso sería u' de x, por b de x, más u de x por b' de x. Entonces estamos indicando las variables de la función u y b que dependen todos de x. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer acá es integrar. Pero recuerden que para integrar una función cualquiera, por ejemplo, esta es una función f de x cualquiera genérica, ¿sí?, entre, por ejemplo, un determinado valor a y b, o sea que en este entorno a y b, en este intervalo, perdón, de a y b, en definitiva lo que estamos haciendo es sumar estos pequeños rectángulos, ¿sí?, en los que podemos dividir este intervalo AB, y estos pequeños rectángulos no son otra cosa que los diferencial de x. O sea que si nosotros vamos a integrar, que en definitiva el concepto de integral es una suma, ¿sí?, estamos sumando todos los pequeños rectángulos comprendidos entre a y b. Bueno, o sea que si integramos, ¿qué estamos integrando? Los diferenciales de x, o sea, los de x. Por lo tanto, para integrar esta función, o sea, si aplicamos integrales a toda esta función, bueno, aplicamos integral en el primer miembro y en el segundo miembro la integral de todo esto. Bueno, pero la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo tanto podemos quedar así. Pero, ¿qué estamos integrando? Los diferenciales de x. Los diferenciales de x, los diferenciales de x. Bien, entonces acá ya podemos cancelar directamente este diferencial de x que está dividiendo con este diferencial de x que está multiplicando. Y la derivada y la integral son operaciones inversas, o sea que se anulan entre sí. Por lo tanto, acá nos queda en el primer miembro u de x por b de x es igual. Y acá vamos a reescribir, ¿sí? Voy a escribir primero esta función que no está derivada, b de x, ¿sí?, y voy a reescribir la derivada de u con respecto a x. La de u' de x no es otra cosa que derivada de u con respecto a x, ¿sí? Estamos integrando, ¿sí?, esta función con el diferencial de x. Acá lo mismo, me va a quedar la integral de quién, de u de x, y reescribimos b' de x. b' de x es la derivada de b con respecto a x por diferencial x. Y acá podemos cancelar estos diferenciales, cancelamos estos diferenciales y me queda en definitiva u de x por b de x, la integral de b de x por diferencial u, más la integral de u de x por diferencial b, por db.
Bien, cuando llegamos a esta altura, nosotros podemos despejar, ya sea esta, que es la tradicional, despejando esta expresión, en definitiva, pasaría la primera integral al primer miembro restando, y me quedaría u de x por b de x menos la integral de b de x diferencial u. Todo eso es igual a la integral de u de x diferencial b. Bueno, esta es una de las fórmulas. ¿Y qué pasa si yo despejo, esta otra integral? ¿Quién pasaría de miembro? Pasaría de miembro esta segunda integral. Entonces, ¿qué me quedaría como resultado? Bueno, tengo u de x por b de x menos, porque en definitiva esto que está sumando está pasando al primer miembro, menos u de x diferencial b. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué me quedó acá? Bueno, al pasar este miembro me quedó esto en el segundo miembro, pero lo estoy escribiendo, ¿sí?, haciendo conmutativa, vamos a decir, conmutando los miembros. Acá me queda b de x diferencial b. Bueno, estas dos ecuaciones de integración son equivalentes. Nosotros vamos a hacer la prueba de trabajar con los dos para el mismo ejercicio y demostrar que en definitiva es lo mismo utilizar esta ecuación que esta ecuación, o esta fórmula que esta fórmula. Pero habitualmente esta ecuación no viene indicado las variables. Simplemente esta ecuación viene presentado en todos los libros como u por db, ¿sí?, sin indicar las variables, igual a u por b menos la integral de b por du. Bien, así es como viene indicado en todos los libros las fórmulas de integración por partes. ¿Cuál es el problema? Que aparentemente cuando uno visualiza de esta manera, u sería aquí la función, ¿sí?, y acá es como que la variable sería b, y sin embargo no es así. Por eso es que indicamos de entrada que tanto u como b dependen de x en definitiva. O sea que ambas funciones dependen en definitiva de x. Bueno, entendido esto, vamos a pasar a resolver un ejercicio de integración donde vamos a aplicar una de estas fórmulas. Bueno, primeramente vamos a aplicar esta fórmula y como segundo vamos a aplicar esta fórmula que de manera reducida, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos acá, me quedaría integral de b por du igual a u por b menos la integral de u por db. Esta fórmula lo vamos a reescribir y lo vamos a aplicar en un ejercicio. Bien, entonces vamos a resolver esta integral donde tenemos acá el producto entre dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? X y seno de x. Son las funciones que vamos a integrar. Bueno, aquí como en la ecuación nosotros tenemos u y b, ¿a cuál le asigno u y a cuál le asigno b? Bueno, primeramente nosotros vamos a aplicar el método de ensayo y error, donde u vamos a elegir en este caso a la primera función que aparece, que es x. Y vamos a considerar como db, ¿sí?, acá en la fórmula de la integral u lo estamos llamando a x. Y db lo vamos a llamar a todo seno de x dx. Bien, entonces acá esta u lo derivamos, me queda du igual a dx. Y esta otra función, ¿sí?, para obtener b lo vamos a integrar y obtenemos b. Entonces la derivada con la integral se cancela, me queda b, ¿sí? Acá la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del seno es el menos coseno. Recordémonos que son operaciones inversas.
Bueno, acá como integramos, deberíamos sumar una constante por el concepto de función primitiva que ya vimos en la clase anterior. Pero como todavía vamos a seguir integrando, estas constantes no lo vamos a agregar acá, sino al final de la integración, porque en definitiva la suma de las constantes siguen siendo constantes. Bien, ahora vamos a hacer la sustitución, ¿sí? Y vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Este primer miembro sería el ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Bueno, acá yo debería seguir, pero por una cuestión de espacio lo voy a seguir acá abajo. ¿Qué debo hacer? Multiplicar u por b. U sería x, b es menos coseno de x, luego sigo con la fórmula, menos la integral de b, b es menos coseno de x, du, du es igual a diferencial de x. Bien, entonces acá aplicamos distributiva, ¿sí? Me queda más por menos menos, x por coseno de x, y acá sacamos este signo fuera de la integral, entonces me queda menos por menos más, la integral del coseno de x diferencial x. Bueno, acá es el momento de observar esta integral que me volvió a quedar una integral, porque vemos que en la ecuación, en la misma fórmula, me está diciendo que una integral lo estoy igualando al producto de las funciones menos otra integral. Bueno, lo que tenemos que observar es que si esta integral que tengo acá me queda una integral más sencilla de integral que la integral original, que es todo esto, quiere decir que la sustitución o lo que a priori designamos nosotros como u está correcto. Si acá en esta integral obtenemos una integral más compleja para integrar que la integral original, debemos sustituir. Lo que llamamos ante u debemos cambiar, ¿sí?, por db y viceversa. O sea que cambiaríamos esto. Lo que antes habíamos llamado u lo vamos a llamar db, y a lo que antes llamábamos db ahora lo vamos a llamar u. Entonces, como acá observamos coseno de x diferencial x es una integral más sencilla que este producto de funciones, porque acá ahora me queda solamente una función que es coseno de x, y acá tengo el producto entre dos funciones que son x y seno de x. Por lo tanto, al ser más sencilla, esta integral quiere decir de que vamos por buen camino y podemos seguir para completar la integración. Entonces, por este lado no hay nada que resolver, x coseno de x, y ahora vamos a integrar el coseno. Bueno, acordémonos que la derivada es inversa a la integral. La derivada del coseno es menos seno, entonces la integral del coseno va a ser seno. Entonces me va a quedar la integral del coseno, seno de x. ¿Sí? Como ya integramos todo, ahora agregamos la constante de integración. Entonces vemos acá que este sería el resultado de esta integral. Bueno, continuamos. Entonces pasamos en limpio. Aplicamos esta primera ecuación, esta primera fórmula, que es la fórmula tradicional para integración por parte, integrando esta función, y como resultado tenemos esto que recuadramos en rojo. Ahora vamos a integrar la misma función, pero vamos a utilizar esta segunda ecuación, la que es menos utilizada, vamos a decir, o prácticamente no se lo utiliza. Pero también es válido porque deriva de la misma ecuación. Entonces, ¿ahora qué tengo yo? Ahora tengo el producto entre b y du. Bien, a priori vamos a designar como b a x. Y como du vamos a designar a todo lo que me queda, el resto de la función, o sea, seno de x diferencial x. Bien, acá derivamos b, me queda db igual a dx. Acá tenemos que integrar para obtener u. Integramos ambos miembros, ¿sí?, y me queda u. La integral, bueno, la derivada del seno es el coseno, entonces la integral del seno va a ser menos coseno, más la constante de integración, pero que dijimos que vamos a agregar al final cuando integremos la segunda parte de la integral que figura en la ecuación. Bien, entonces, en lugar de seguir acá por una cuestión de espacio, sigo abajo.
y aplicamos ahora esta fórmula en lugar de esta primera, que es la fórmula tradicional. Y acá en esta fórmula me dice que tengo que multiplicar u por b. U es menos coseno de x por b, que es x, menos la integral de u, integral de menos coseno de x, por db, y db es igual a dx. Bien, acá reordenamos, escribo primero la parte algebraica, entonces me queda menos x por coseno de x, simplemente ordenar las funciones. Acá saco el menos afuera, entonces este menos me va a quedar en más, la integral del coseno de x diferencial x. Bueno, esta parte queda igual, menos x coseno de x, y vamos a integrar el coseno. Bueno, la derivada del coseno es menos seno, entonces la integral del coseno, ¿qué va a ser? La integral del coseno va a ser seno. Entonces me va a quedar más seno de x, y ya no hay más que integrar, por lo tanto acá agregamos la constante de integración. Ahora, comparamos este resultado que obtuvimos por la segunda fórmula, ¿sí?, que prácticamente no se utiliza, comparamos con lo que nos dio usando la fórmula tradicional. Bueno, acá tengo menos x coseno de x, tengo menos seno coseno de x, más seno de x más c, más seno de x más c. O sea, como vemos, como podemos observar, cualquiera de las dos ecuaciones podemos utilizar en la práctica. O sea que no hay ningún impedimento, si yo quiero resolver una integración por parte, de utilizar esta fórmula. Pero la fórmula clásica, la más habitual, la más utilizada, es esta fórmula. Bien, ya demostramos entonces, hasta acá, metacognición. ¿Qué hicimos hasta acá? Demostramos la fórmula de la integración por parte, ¿sí?, y arribamos a que en realidad existen dos fórmulas. Una, la tradicional, la más utilizada, y la otra, la menos utilizada, o la que prácticamente yo no lo he visto utilizar en ningún caso a esta fórmula. Entonces nosotros, para resolver la integración por parte, vamos a utilizar esta ecuación, esta fórmula, ¿sí?, que es la que tradicionalmente aparecen en todos los libros de texto. Bueno, ahora vamos a resolver el producto entre dos funciones. Tengo una función algebraica y una función exponencial. Bueno, vamos a designar u a x, y db diferencial b lo vamos a designar a e a la x diferencial x. Bueno, para obtener de u derivamos u y obtenemos de u igual a dx. Acá integramos ambos miembros y me queda b es igual a, y la integral de e a la x sigue siendo e a la x, ¿sí?, más c, que agregaremos la constante de integración al final cuando integremos la segunda parte. Bueno, con esto aplicamos la fórmula u por b, u que es x, por b que es e a la x, menos la integral de b que es e a la x, por diferencial u que es igual a diferencial x. Observamos la segunda parte de la integral comparado con la integral original que nos dieron para integrar. Vemos que acá tengo solamente una función para integrar, mientras que acá tengo el producto de dos funciones. Por lo tanto, esta integral es más sencilla que la original, y por lo tanto eso nos permite seguir con la integración. Bueno, esta parte ya no hay nada que resolver, e por e a la x, y acá la integral de e a la x sigue siendo e a la x. Por lo tanto me queda menos e a la x más la constante de integración. Bien, ahora vamos a plantear el mismo ejercicio, pero en esta primera resolución designamos a x como u, o sustituimos u por x. Hicimos todo el trabajo y arribamos al resultado de esta integral como esta expresión que tenemos acá. Bueno, ahora vamos a hacer la misma integración, pero vamos a cambiar de variable y vamos a observar qué pasa, ¿sí? Antes habíamos designado u como x, ahora vamos a designar a u, lo vamos a designar que va a ser igual a e a la x.
Entonces, du, ¿a qué va a ser igual? La derivada de e a la x igual a e a la x por logaritmo natural de e, que es 1. ¿Sí? Diferencial x. Entonces ya ese 1 no lo escribí. Y ahora db de la fórmula, db para nosotros va a ser igual a lo que me quedó. Entonces ya tenía designado esto como u. Entonces db va a ser igual a x diferencial x. Integramos para obtener b, y me queda b igual a la integral de x es x cuadrado sobre 2 más la constante de integración, que no lo colocamos acá sino al final. Aplicamos la fórmula, ¿sí? Me dice que tengo que multiplicar u por b. U, que es e a la x, por b, que es x al cuadrado sobre 2, menos la integral de b, la integral de b, o sea, x cuadrado sobre 2, por du. Du es igual a e a la x diferencial x. Bueno, observamos la segunda integral. Vemos que esta integral, acá tengo producto de dos funciones otra vez, donde acá, si comparamos estas funciones con la función original, acá tengo una función de x cuadrado y acá tenía solamente x. O sea que esta expresión ya es más compleja que esta. Acá tenemos e a la x, acá sigue esa e a la x. Pero para integrar esta función, si lo queremos integrar, va a seguir aumentando el exponente de esta variable, de esta función algebraica. Por lo tanto, evidentemente que este camino no es el apropiado y por lo tanto tenemos que desechar este camino. O sea que, como yo sé a qué parte, a qué función de la integración por parte le tengo que designar u y b. Y bueno, yo puedo a priori designar u a cualquiera de las funciones y una vez que planteo la ecuación de integración, esta segunda integral que nos queda acá, la integral de b por du, tenemos que comparar con la integral original. Si resulta más sencilla de integrar, ese es el camino. Y como en este caso, si nosotros comparamos esta segunda parte de la integral con la integral original, vemos que esta integral, esta función, es más compleja de integrar que la función original. Por lo tanto, este camino descartamos. O sea que a priori nosotros hacemos la designación. Bien, hay una cuestión con todo esto. Hasta acá trabajamos todo en base a conceptos matemáticos, conceptos de análisis matemático. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos metemos en las redes, sobre todo a mirar youtuber, la gran mayoría, diría que la absoluta mayoría de los youtubers trabajan con reglas. Cosa que personalmente no estoy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo a trabajar de esa manera. Pero el no estar de acuerdo no significa que yo no lo trabaje en algunos casos con reglas. La regla, para mí, mi concepción personal acerca de la regla, es que son atajos para resolver determinada situación. O sea, en lugar de hacer todo un recorrido conceptual, la regla lo que hace es me hace una resolución más directa. O sea, me corta el camino, es un atajo. Pero cuidado, con la utilización permanente de las reglas nos vamos olvidando de los conceptos. Por eso digo yo que siempre, primero se debería enseñar los conceptos y después las reglas. Yo no es que soy contrario a las reglas, pero cuidado con las consignas. Si se le pide trabajar con conceptos, hay que trabajar con conceptos y no puedo dar lugar a reglas. Cuando yo tengo una libre resolución, como este ejercicio, por ejemplo, hay una actividad, además en el aula ya están las actividades, donde evidentemente no le pide que apliquen los conceptos. Sí, los procedimientos tendrán que aplicar. O sea que yo no puedo ir directamente de esta integral al resultado, porque eso es muy fácil. Agarro una aplicación de integrales, introduzco las funciones y ya me da el resultado. Quiero ver el proceso, todo el proceso de integración. ¿Por qué descarto? Esto tiene que quedar visible. Si primero opté por esta sustitución de u igual a e a la x y llego a un camino que no es lo más correcto, tengo que descartar este camino. Pero quiero ver esto. Esto hay que ver.
Bueno, y hay que ver la opción. Bueno, en la otra opción hacemos el cambio. Ahora consideramos a la otra función como u, ¿sí? Y llegamos a buen puerto. Pero todo el proceso. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil agarrar una calculadora científica que me resuelve integrales o una aplicación que me resuelve integrales y me da el resultado. Pero yo quiero ver el proceso, el criterio, el razonamiento, las decisiones que fueron tomando. Todo eso se ve en el proceso del ejercicio. Ahora, se había producido un debate interesante en las redes, ¿sí? Que yo le voy a subir el link para que puedan estar interiorizados de qué pasó. Y le explico. ¿Qué pasa con esta fórmula? Bueno, esta fórmula de integración por parte, la fórmula la más utilizada, que es esta, tiene una famosa frase, ¿sí? Una famosa frase que dice, utilizando la sigla, ¿no es cierto? Esta U, bueno, yo voy a ir tomando la nomenclatura tal cual aparece. La U de 1, la D de día, esta B de vi. O sea que hasta acá toda esta frase sería un día vi, ¿sí? La U, lo voy colocando siempre la primera letra en rojo para visualizar la frase. Bueno, un día vi, una. La B de vaca, ¿sí? Este menos, sin. La integral, cola. La B de vestida, B de vestida. La D de y la U uniforme. Entonces, incluso si ustedes miran, muchos youtubers utiliza esta famosa frase. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, un día vi, bueno, ya sabemos que tiene que ser una integral porque estamos integrando dos funciones. Bueno, entonces la U es la función U. Un día vi, integral de U por dB, ¿sí? Una vaca sin cola, una vaca sin cola, ya sabemos que el sin es la resta, la cola la integral, vestida la función B y de uniforme que sería el diferencial U. Entonces, de esta famosa frase se saca la fórmula de la integración por parte que recién demostramos que deriva de la derivada de un producto y luego aplicarle integrales. Bien, esta famosa regla, que es muy graciosa, hasta acá no lo había escuchado nunca. Bueno, eso realmente, o eso significaría que o estoy poco en las redes mirando a youtuber o estoy muy desactualizado. Yo no sé cuándo fue el origen de esta frase, sinceramente. En mi época universitaria nunca había escuchado esta frase. O por lo menos, sinceramente, no lo recuerdo haber escuchado. Y cuando vi que un youtuber estaba resolviendo integración por parte y hablaba de esta famosa regla, incluso esta parte no lo mencionaba. Simplemente mencionaba este tramo, o sea, el segundo miembro de la fórmula de la integración por parte. Bueno, acá el gran Damián, eh, el youtuber argentino, que no me acuerdo, Pedraza, el gran Damián Pedraza, que le tengo una gran admiración a ese chico, muchacho joven, con mucha energía, ¿sí? Es evidente que no le gustan las reglas y ha armado todo un video que le voy a subir el link para que ustedes miren, para que analicen, para que interpreten, ¿sí? Yo le di acá los conceptos básicos, le expliqué los conceptos básicos y de dónde deriva esta fórmula. Y ahí lo van a poder entender a Damián por el porqué de su enojo con el tema de las reglas. Porque él dice, cuando plantea que bueno, ahora vamos a estudiar biología, no sé qué dice, por el tema de la vaca. No lo ve la vaca aplicado a la fórmula de integración por parte. Realmente muy gracioso y muy interesante porque todo debate en definitiva lo que trae es enriquecer y crecer en el conocimiento.
Ese debería ser la idea de todo debate. Bueno, ahora yo voy a ir planteando diferentes ejercicios como para que ustedes lo tengan como tutorial y poder resolver las actividades que están en el aula. Bien, ahora vamos a plantear un ejercicio que es semejante al ejercicio que terminamos de resolver, pero como podemos observar, la primera función, en vez de ser x, tengo x al cuadrado, al cual lo vamos a designar como u. U es x cuadrado, de u es igual a 2 por x diferencial x. Por lo tanto, db va a ser igual a e a la x diferencial x, que integrando me queda b, y la integral de e a la x es e a la x más c, que la constante lo agregamos al integrar la segunda parte. Aplicamos la famosa fórmula u por b, u x cuadrado por b, e a la x, menos la integral b, que es e a la x, por du. Du sería 2 por x diferencial x. Bien, este primer término del segundo miembro, no hay nada que resolver, queda x cuadrado por e a la x. Y acá este 2, que es una constante, sacamos fuera del signo de integración y me queda para integrar e a la x, ¿sí? Este 2 ya sacamos fuera, e a la x por x diferencial x, que inclusive vamos a ordenar, ¿sí? Queda más interesante y más ordenado escribir la parte algebraica y luego la exponencial. Bueno, comparamos esta segunda integral con la integral original. Pero acá, ¿qué pasa? Seguimos obteniendo productos de dos funciones para integrar. Pero si observamos este producto de dos funciones, vemos que la original está al cuadrado en mayor grado que esta, que tiene grado 1. Por lo tanto, esta integral es más sencilla que esta integral, y esto significa que para poder integrar esta segunda integral, que aparece acá en el segundo miembro de la fórmula de integración por parte, debemos volver a utilizar integración por parte. Bueno, entonces ahora yo voy a trabajar con otro color para no confundir el u del paso anterior con el u de este paso. Bien, u lo vamos a llamar a x, que ya resolvimos en realidad en el ejercicio anterior. Por lo tanto, acá du va a ser igual a dx. Y db de la fórmula acá sería db ahora e a la x diferencial x. Integramos ambos miembros y me queda que b igual a e a la x más c, que por ahora todavía no vamos a agregar la constante de integración. Por lo tanto, en esta segunda parte, bueno, el primer tramo me queda igual, x cuadrado por e a la x menos 2. Y cuidado, acá estoy integrando esto con esta sustitución, ¿sí? Con este cambio de variable que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, a esta integral le aplicaríamos la misma fórmula, ¿sí? Esta sería nuestra función original. Por lo tanto, ¿cómo integramos? U por b, pero esto que está en rojo para nosotros ahora es u por b. Lo hago en rojo este tramo para no confundir con el paso anterior. Bueno, entonces u por b, ¿quién sería? X por e a la x. Menos la integral de b, que es e a la x, por du, que viene a ser dx. Bien, cerramos el paréntesis y seguimos resolviendo. Entonces, fijémonos, comparemos entonces esto con la integral original. Bueno, acá me queda mucho más sencilla porque ya me queda solamente una función y no un producto de funciones. Por lo tanto, este fue un camino cierto. Es un camino, vamos a decir, que nos va a conducir a buen puerto. Por lo tanto, acá me queda x cuadrado por e a la x. Acá vamos aplicando distributiva, ¿sí? Más por menos menos, 2 x e a la x, ¿sí? Acá también, más por menos, menos por menos más, 2, y la integral de e a la x es e a la x, más la constante de integración, que ya no hay nada que resolver, acá agregamos la constante de integración. Por lo tanto, todo esto sería el resultado de esta integral. Bueno, entonces comparemos con el ejercicio anteriormente que resolvimos, donde teníamos x por e a la x, ¿sí? Obteníamos un resultado prácticamente inmediato. Ahora, como la primera función algebraica tiene grado 2, lo tuvimos que aplicar dos veces la integración por parte.
Entonces he de esperar que si esta función algebraica es de grado 3, que vamos a tener que aplicar 3 veces la integración por parte. Bueno, ahora vamos a plantear este producto de funciones, una función algebraica, una función exponencial. Bueno, acá de entrada a priori yo puedo decir que u es igual a 1 más 3x, ¿sí? Y después, bueno, db va a ser igual a e a la 3x menos 1 diferencial x. Bien, cuando derivemos, integremos y apliquemos la ecuación de la integración por partes, nos tenemos que fijar si esta segunda integral es más sencilla que la primera. Si me da más sencillo, seguimos el procedimiento, y si no me da, si me da esta segunda integral me da más compleja que la integral para el ejercicio de integral que nos dieron para resolver, evidentemente que tengo que hacer un cambio. Bien, ahora hay otra regla, ¿sí?, que se llama ILATE, que también anda por la red y que tampoco nunca escuché. Ahora, me pueden decir, como recién dijo que no le gusta la regla y está enseñando reglas. Bueno, las reglas, como le dije, son atajos y son interesantes de aplicarlos, sobre todo cuando nos vemos un poco aturdidos en la resolución de ejercicios complejos. Me sirve para salir del paso, pero eso no significa que no se apliquen los conceptos. Entonces, este ILATE, ¿para qué me sirve? Para no hacer el ensayo y error de a priori designar, ¿sí?, la u a una de las funciones, porque yo u también lo puedo designar de entrada a e elevado a la 3x menos 1. Y es evidente, porque ya lo demostramos recién, que si yo designo u a la exponencial, no íbamos a llegar a buen puerto. O sea que si nosotros vamos haciendo metacognición en cada ejercicio que vamos resolviendo, ¿sí?, por eso yo estoy haciendo rápido el video, pero por una cuestión de tiempo ya se me está yendo a 37 minutos en este momento. Pero ustedes tienen, o sea, lo que debemos hacer como estudiantes, ¿sí?, porque yo en este momento también estoy en rol de estudiante porque estoy resolviendo el ejercicio. Por más que estoy en el rol de estar enseñando, también tengo que ir reflexionando en lo que estoy haciendo, ¿sí? O sea que estoy en definitiva en doble rol. Pero cuando vamos resolviendo, no olvidarse de todo el proceso de metacognición. Siempre pensamiento crítico. ¿Por qué estoy haciendo esto que hago? ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Realmente se puede hacer? Bueno, todas esas preguntas, ¿sí?, esos interrogatorios que me voy a ir planteando durante mi resolución, es lo que me va a permitir llegar a buen puerto. Porque ya me puedo dar cuenta en el camino si estoy utilizando el recorrido más inapropiado. Entonces es volver para atrás y arrancar de nuevo haciendo otros cambios, haciendo la sustitución más apropiada. Bien, entonces, ¿esta regla para qué me sirve? Para que yo pueda designar de antemano quién es U y quién es B. ¿Y cómo se usa la regla? Bueno, esta regla se usa de la siguiente manera. Este ILATE significa I de función inversa. L viene de función logarítmica, que puede ser logaritmo a base de 10 o neperiano, que generalmente son neperianos, ¿sí? La A viene de algebraica, la T viene de trigonométrica y la E viene de exponencial. Bueno, ¿aún qué le voy a designar U? Porque acá viene la cuestión, U es el tema. O sea que arrancamos acá resolviendo U. ¿Y U quién va a ser? El que aparezca primero en la función a integrar. Bueno, acá identificamos las dos funciones que tenemos que integrar, porque este es producto de dos funciones. O sea que siempre que se trate de producto de dos funciones vamos a utilizar la integración por partes. Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Algebraica. ¿Qué tipo de función es la segunda? Exponencial. Entonces, miramos quién aparece primero, qué letra aparece primero en ILATE entre la algebraica y la exponencial. Bueno, acá tengo la algebraica que aparece primero y después la integral, la exponencial, perdón. Entonces, a la algebraica le voy a llamar U, como designábamos anteriormente. Bien, entonces esa regla, ¿para qué me va a servir? Para resolver casi de manera inmediata y no tener que llegar a un resultado y volver a cambiar U por la otra expresión
y viceversa, de b por la que habíamos considerado u. Entonces para eso me va a servir esta regla. Le explico esta regla porque es bueno explorar un poquito, que estos días justamente por esta causa del debate que se armó, miré otro video y me encontré con esto. No sé, la casualidad del universo que me encontré. Uno con el debate de la vaca con uniforme, ¿sí? Bueno, habría que aprenderse esa frase. Nunca había escuchado, hasta acá nunca había escuchado. Y ahora también me encuentro con el famoso hilate. ¿Funciona la regla? Funciona la regla, ¿sí? Pero un matemático, uno con razonamiento crítico, donde tiene mucho criterio, mucho sentido crítico, el tema que las reglas es como que es molesto, resulta molesto. Pero es un hábito, o sea, es una forma de trabajo. No es que estén mal, yo no estoy, o sea, no estoy a favor de que se enseñe por regla. Ahí sí, no estoy a favor, absolutamente para nada. Ahora, de que las reglas funcionan, funcionan. Porque, ¿qué nos plantean los regleros? Los profes que le gustan las reglas, ¿qué te plantean? Bueno, las reglas te sirven para salir el paso si vos te olvidaste de esta fórmula, vos te acordás la famosa frase, un día vi una vaca 5 horas vestida de uniforme. Bueno, en mi caso, sinceramente, que hasta acá, toda la vida prácticamente, no había escuchado esta fórmula, a mí me resultaría mucho más difícil acordarme de la frase que deducir la fórmula. Ese fue mi eterno problema ya de la época de estudiante. Que inclusive no me acuerdo la fórmula. Me preguntaban la que es, por decir un ejemplo, la fórmula de espacio en movimiento uniformemente variado. Y no me acordaba, tenía que hacer el desarrollo. Siempre perdía un par de minutos, no, 2 minutos, tratando de hacer la deducción. Y una vez que ya tenía la deducción arrancaba con los ejercicios. Bueno, o sea que prácticamente mi vida fue en base a desarrollo. Entonces me cuesta un poco trabajar con reglas. Pero funcionan las reglas y es lindo saber de que existen por lo menos. Porque el día de mañana van a ser profesores y algunos alumnos, algunos estudiantes van a profes particulares y acá en Iguazú hay muchos que enseñan por regla. Eso ya le voy adelantando. Aunque personalmente no me gusta enseñar por regla, las reglas funcionan. Ahora, si uno enseñó por concepto y el chico viene a resolverla por regla, ¿le van a admitir como válido? Es una pregunta que le hago. Ahora vamos a armar un Zoom donde vamos a debatir. Donde vamos a debatir todo. ¿Sí? El debate de estos youtubers, que le voy a pasar el link, ustedes mismos van a formarse sus ideas personales, sus ideas propias, pues se digo, pensamiento crítico, donde vamos a debatir la famosa vaca de uniforme y el famoso hilate. ¿Sí? Bueno, el otro día ensayaba la frase con la otra fórmula, ¿sí? Donde habíamos despejado la integral de b por du, y la verdad que no me salió la frase, porque sería la cola de vaca, no sé, ¿cómo sería acá? Vestida de uniforme. Bueno, la cola de vaca de uniforme, ¿sí? Un día vi sin uniforme el día de la vaca. No, no, no me sale. Bueno, evidentemente que esa famosa frase solo es válido para esta fórmula. Bien, vamos a resolver esta integral que sí ya es más compleja, ¿sí? Porque vamos a ir resolviendo ejercicios de mayor grado de complejidad. Tal vez esta y uno más, porque si no el video va a ser interminable. Entonces ya designamos como u a priori nosotros 1 más 3x y designamos como db a e a la 3x menos 1 diferencial x. Y la famosa fórmula coincide, la famosa regla, esta hilate, también coincide con lo que a priori nosotros supusimos. Entonces derivamos u, la derivada 1 es 0, perdón, acá yo puse no, está bien, 1 más 3x. Bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de 3x es 3. Diferencial x. Integramos db y me queda b es igual a la integral de e a la x. Bueno, acá e a la 3x sigue siendo e a la 3x menos 1. Pero no olvidar que un proceso inverso a la derivada
Por lo tanto, tenemos que, en lugar de multiplicar por esto, dividir por la derivada de esto. ¿Y la derivada de 3x más 1 qué es? La derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0. Bien, entonces eso aplicamos, en lugar de seguir acá, sigo acá abajo, aplicamos la fórmula u por b, u, 1 más 3x, por b, queda e a la 3x menos 1 sobre 3, ¿sí? Menos, en la fórmula de integración, la integral entre b, que es e a la 3x menos 1 sobre 3, por du, que viene a ser 3 diferencial x. Bien, observamos, siempre observamos esta segunda integral comparado con la integral a resolver. Evidentemente esta integral es más sencilla que esta. Sigue acá esta integral, esta función exponencial, pero acá estos números constantes podemos cancelar, este 3 que multiplica con el que divide, y simplemente me queda una función exponencial a diferencia de un producto de funciones a integrar. Por lo tanto es el camino apropiado y continuamos resolviendo. Acá reescribimos, este 3 inclusive podríamos aplicar distributiva con esta parte, pero si no lo quieren lo dejamos acá como un tercio, por 1 más 3x, ¿sí? Por e a la 3x menos 1, ¿sí? Todo esto lo reescribimos simplemente, y acá integramos esta integral, la integral de esta función exponencial. La integral de e a la u, ¿qué es? E a la u, o sea que me queda e a la 3x menos 1. Pero acordémonos de dividir siempre por la derivada del exponente, que en este caso es 3. Como ya no tengo nada que resolver, en definitiva sumamos la constante de integración. Entonces arribamos a la integral de este producto de funciones. Bueno, continuamos acá para integrar el logaritmo natural de x diferencial x. Bien, yo de entrada, esto aparentemente no es un producto de funciones, pero lo podemos considerar como un producto de funciones si tenemos en cuenta que acá el coeficiente del logaritmo natural de x que tenemos para integrar es 1. Y 1 que sería una función constante que entraría dentro de las algebraicas, ¿sí? Bueno, o sea que tendríamos acá de entrada, ¿qué haríamos sin analizar, sin poner este 1? Bueno, lo que haríamos con pensamiento crítico es que esta u es logaritmo natural de x, ¿sí? Y db, el resto que queda para db, la fórmula, en este caso sería dx. Bueno, esto es lo que haríamos con pensamiento crítico. Para simplemente hablar de esta regla, que yo no lo voy a usar, ¿sí? Esta es la última vez que lo voy a estar mencionando, simplemente para ver cómo es la utilización de esto, ¿sí? Bien, entonces, en esta regla sí nos viene de gran ayuda considerar el coeficiente del logaritmo natural, que es 1. ¿Y qué es 1? Es una función algebraica. Y luego tenemos una función logarítmica, ¿sí? Acá tengo una algebraica primero y después una logaritmo. O sea que a la algebraica tendríamos que llamarle u, perdón, veamos acá en la letra, perdón. ¿Qué viene acá? Ah, acá viene primero la logarítmica y después viene la algebraica. O sea que la logarítmica acá para nosotros va a ser u, lo que dijimos a priori. U para nosotros es el logaritmo natural de x. Y db, el resto que queda. ¿Qué queda como resto? 1 por dx. Solo que ese 1 de coeficiente no lo escribimos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que no hace falta regla, ¿sí? Por eso que no me gustan las reglas. Aunque, ¿sí? Aunque muchas veces me opongo al tema de las reglas, tampoco es que lo descarto. Porque si uno tiene pensamiento crítico, uno se puede equivocar, rehacer y volver al resultado. Ahora, lo que yo sí, seguramente que me puede llegar a pasar, es mucho más probable que me olvide del famoso hilate, ¿sí? Que me olvide de la palabra clave, y ahí sí que vamos a estar en problemas si no sabemos los conceptos. Sí, eso sí sería grave. Entonces, para poder aplicar la regla, en realidad hay algo previo. Ese previo es el concepto. Son los conceptos, la definición. Eso es una ley en matemática, ¿sí? Las leyes sí son leyes en matemática. Eso sí nos va a servir para trabajar.
Y eso es lo que nos va a dar a nosotros el pensamiento crítico y el que nos va a permitir analizar, interpretar, deducir, resolver, comparar, ¿sí? Analizar si el resultado es conveniente o no es conveniente, es lo apropiado o no es apropiado, etcétera, etcétera. Eso es pensamiento crítico. Pues si yo voy a la regla, aplico la regla, pum, llego al resultado, ya está, y no estoy haciendo mucha matemática. Estoy jugando con la matemática pero sin saber lo que estoy haciendo. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. Bueno, entonces resolvemos el ejercicio. Determinamos de u, el logaritmo, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, ¿sí? En este caso por diferencial x. ¿Sí? Acá debería ser, si esto es una función de función, o sea que en vez de x hay una función compuesta acá, vamos a suponer 5x al cubo más 7, ¿sí? Habría que multiplicar por esa derivada, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos de derivada del año anterior. Bueno, acá integramos de b, y me queda b igual a x, más la constante de integración que lo escribimos por último. Aplicamos la fórmula de integración por parte, u por b, u el logaritmo natural de x, b viene a ser x, inclusive, bueno, lo vamos a escribir así como está, después reordenamos, menos la integral de quién, de b, la integral de b que sería x, la integral y de u que viene a ser 1 sobre x diferencial x, 1 sobre x diferencial x. Acá podemos cancelar estas x y me queda, reescribiendo, primero escribo la algebraica, después la logarítmica, y la integral de diferencial x, ¿qué es? X. Ya no hay miren, estamos resolviendo, hicimos la cancelativa rápidamente en un factor tiempo. Cuidado, comparamos esta integral con la integral original, no olvidarse de esto. En este caso es muy obvio que era más sencillo. Pero comparemos, acá después de la cancelativa la integral del diferencial x me había quedado, que comparado con esta función es mucho más sencillo. Por eso pudimos volver a integrar y una vez que integramos, ¿sí? Ya no hay nada que integrar, agregamos las constantes de integración. Bien, eh, acá voy a resolver el último ejercicio que resolvimos por integración por sustitución de variables. Ese último ejercicio que aparece en el video, si ustedes no aplicaron razonamiento, vamos a decir, análisis crítico, razonamiento crítico, ¿sí? Lo habrán copiado así como está, porque dijo el profesor. Ojo que el profesor se puede equivocar. Y en este caso específico yo me había equivocado con ese ejemplo. Así que voy a buscar la foto, voy a escribir el ejercicio, vamos a ver dónde está el error y vamos a hacerlo como deberíamos hacerlo correctamente. Bien, entonces, el planteo de ese ejercicio que tiene error, que fue el último que resolvimos en el video anterior, era 2x logaritmo natural de x cuadrado diferencial x. Bueno, esto habíamos hecho por sustitución de variable. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver el planteo. Esto lo habíamos hecho por sustitución de variable, ¿sí? Entonces, designamos u a x cuadrado. Entonces, de u, ¿qué va a ser? 2 por x diferencial x. Del cual despejamos de x, que va a ser igual a du sobre 2x. Hacemos la sustitución, ¿sí? Bien, en el ejercicio, si ustedes se dan cuenta, yo no lo miré al video, pero creo que la secuencia de resolución seguía de esto, que se había sacado el 2 fuera de la constante de integración por ser una constante, y me quedó logaritmo natural de u, ¿sí? Por du, cosa que ya hay un error acá. Acá ya hay un error, ¿sí? Que lo voy a resolver acá abajo como debería haber sido. Bueno, y después el otro error más grave todavía fue que consideré que la integral del logaritmo natural de u diferencial u es 1 sobre x. O sea, pensé a la inversa. La derivada de un logaritmo natural es 1 sobre la variable. O sea, la derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u. No al revés.
que la integral del logaritmo natural es 1 sobre u. ¿Por qué? Esto sería la primitiva. Si yo derivo esta función primitiva, no me da la función original. Un grave error conceptual. Bueno, evidentemente estaba medio cansado y lo resolví así directo porque este ejercicio además había inventado. ¿Sí? Bueno, o sea que acá hay dos graves errores que ahora lo vamos a comparar. Lo voy a dejar a esto, voy a pasar acá en limpio para limpiar un poco el espacio. ¿Sí? Esta u que había terminado de sustituir por x cuadrado como corresponde en una integración por partes, ¿no es cierto? O sea que el resultado final era esto. Bueno, primer error. Bueno, si hubiéramos resuelto esto por integración por parte, bueno, sustituimos, ¿no es cierto? U por x cuadrado. Entonces me queda 2x logaritmo natural de u, y diferencial x es du sobre 2x. ¿Sí? Acá vemos que esta 2x podemos cancelar y me queda la integral del logaritmo natural de u diferencial u. O sea que de vuelta me queda una función para integrar. Y esto no es 1 sobre u, más la constante de integración. Esto evidentemente resolvemos por integración por parte, como recién explicamos. Esta integral ya lo resolvimos recién, pero volvemos a aplicar el método. Donde acá habíamos dicho que voy a designar u al logaritmo natural de u, acá en este caso voy a poner en rojo porque sería otra sustitución. ¿Sí? Esta u que va a formar parte de la fórmula de integración lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Y mi variable acá en este caso es u, que la u negra que viene arrastrando de la sustitución anterior. Bien, derivamos esta u, ¿sí? Hacemos la derivada de u, ¿sí? Todo lo que es u de u, b de b lo voy a poner en rojo, que va a formar parte de la fórmula de integración por parte. ¿Sí? Bueno, la derivada de un logaritmo natural, esto sí, la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre u, no la integral del logaritmo natural. ¿Sí? Diferencial x. Bien, y db, ¿sí? db, ¿sí? Acá ya sustituimos u por logaritmo natural de u. Y db para nosotros, db va a ser igual a ¿quién? Y va a ser igual a dx. Integrando me queda que b es igual b, estoy poniendo en rojo para hacer la sustitución, para hacer la integración por parte, perdón, b es igual a x. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Me olvidé de colocar el audio, espero que salga el audio. Anda bastante bien el micrófono, porque si no va a quedar como editado todo esto. Bien, entonces aplicamos a esto integración por parte. O sea que fíjense, arrancamos por integración por el método de sustitución de variables. Hasta acá. Y a esto le aplicamos integración por parte. ¿Sí? O sea que a esto acá le aplicamos la fórmula u por b, u, logaritmo natural de u, logaritmo natural de u, la u negra, por b, que es x, ¿sí? Menos la integral de b, la integral de x, por diferencial u es 1 sobre x, diferencial x. Sustituimos las x, ¿sí? Y me queda el resultado final como logaritmo natural de u por x. ¿Sí? Esta x ya lo reescribimos como primer factor, menos, bueno, y la integral de x es x, más la constante de integración. Acá todavía me queda una variable con u. Esta variable u debemos sustituir por, bueno, acá a esto habíamos llamado u, o sea que logaritmo natural de u, o sea que esta u que viene acá arriba, que habíamos llamado x cuadrado. Por lo tanto, tenemos que volver a la función original, ¿sí? Esta u que venimos arrastrando, que viene de acá, es esta u negra, no es esta u roja,
¿Se dan cuenta por qué eran los colores? ¿Sí? Esta U que está en negra, esta U negrita, es esta U de x cuadrado. Entonces me queda x por logaritmo natural de x cuadrado menos x más c. Esto debería ser el resultado de esta integral, ¿sí? Y no esto que al cual arribamos nosotros, que es el resultado equivocado. Entonces habría que corregir el del video anterior, que arrastramos dos errores como ya remarcamos, y lo correcto que hubiera sido, trabajar de esta manera que trabajamos aquí, ¿sí? Primero hacemos la integración por sustitución de variable, y una vez que me queda esta integral, ¿sí? Esta integral acá, lo hacemos por parte. En definitiva, toda esta integral, que es una integral bastante compleja, vamos a decir, o medianamente compleja, sería todo esto. Bien, vamos a resolver ahora esta integral. Producto entre una función algebraica y una logarítmica. Bien. A priori vamos a designar u al logaritmo natural de x, y después vamos a comparar si la segunda integral me da más sencilla que la original. Vamos por buen camino, y si no, vamos a tener que cambiar esto que estamos haciendo, esta sustitución que estamos haciendo a priori, ¿sí? Si el camino no es correcto, para nosotros u, en vez de ser logaritmo natural de x, después lo vamos a designar con x cuadrado. Pero por ahora, a priori, designamos esto. Entonces, de u a qué va a ser igual. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x diferencial x. Y de b, todo el resto que me quedó de la expresión, menos logaritmo natural de x que ya designamos como u, o sea, x cuadrado diferencial x. Entonces, integramos y me queda la integral de x cuadrado como x cubo sobre 3. Aplicamos la fórmula u por b, logaritmo natural de x, que es u, b, x cubo sobre 3, menos la integral de b, que es x cubo sobre 3, por du, que es 1 sobre x, por 1 sobre x, diferencial x. Bueno, queda un poquito desprolijo acá, pero ahora lo reordenamos. Bien, vamos a escribir primero la parte algebraica, ¿sí? X cubo sobre 3, o si le interesa escribir el número como coeficiente 1/3 de x cubo, logaritmo natural de x, menos, acá podemos aplicar cociente de potencia de igual base y me va a quedar x cubo dividido x, me va a quedar, bueno, primero este 1/3 sacamos afuera. La integral de x cubo sobre x me queda x cuadrado diferencial x. Comparamos esta integral comparamos con la integral original y vemos que es mucho más sencillo. Por lo tanto, lo que a priori designamos como u, logaritmo natural de x, es lo apropiado. Bien, seguimos y completamos esta integral. Entonces, todo este término no se altera, sigue tal cual está, 1/3 de x cubo logaritmo natural de x, menos 1/3, bueno, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Ya no hay nada que integrar, le sumamos la constante de integración y terminamos de resolver esta parte numérica y nos queda 1/3 de x cubo, logaritmo natural de x, menos, acá me queda 1 sobre 3 por 3, 9 de x cubo, más la constante de integración. Bien, ahora tenemos el producto entre una función algebraica que es 2x y una trigonométrica que es seno de x. Bien, a priori, u voy a designar a 2x. Por lo tanto, de u, ¿sí? La derivada de 2x es 2 diferencial x. db, ¿sí? Porque una u le designamos como 2x y db va a ser seno de x diferencial x. Por lo tanto, tenemos que integrar para obtener b, ¿sí? La derivada del seno es el coseno.
Entonces la integral del seno es menos coseno, más la constante de integración que vamos a incorporar por último, como ya lo sabemos. Aplico la fórmula de la integración por parte donde dice u por b, u 2x, b menos coseno de x, menos la integral, ¿sí? Voy a quedar un poquito más abajo, de b, o sea, menos coseno de x, por du tengo acá 2 diferencial x. Es un poco desprolijo, pero espero que se entienda. Reescribimos, acá aplico propiedad distributiva, más por menos menos, 2x coseno de x. Este menos lo saco afuera, entonces me queda más, y este 2 también lo saco afuera, que es una constante, la integral de coseno de x diferencial x. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que ya tenemos la integral, ¿sí? Esta segunda integral, comparamos con la integral original, y acá me queda solamente una función trigonométrica para integrar, que es mucho más sencilla que este producto de funciones. Por lo tanto, lo que a priori designamos como u era lo apropiado. Bueno, reescribimos todo este término y ahora integramos el coseno de x. La derivada del coseno, menos seno. Entonces la integral del coseno, ¿qué va a ser? Seno. Seno de x. ¿Sí? Seno de x, y ya no tenemos más nada que integrar. Sumamos las constantes de integración. Por lo tanto, esto es el resultado de esta integración por parte. Bien, yo creo que ya estamos con los ejercicios suficientes, ya se entendió el método, ya se entendió perfectamente el método, ya tenemos algunas trigonométricas. Yo no lo resolvía, los ejercicios que tienen ahí para resolver, quiero que lo hagan ustedes. Fíjense las tablas de integración, las tablas de derivación, tienen todas las tablitas, ¿sí? Porque hay algunas que puede que le haga pensar un poco, ¿sí? Entonces vamos a dejar el video por acá, espero que sea un tutorial que le pueda servir como para pensar en cada actividad que tienen que resolver. Y recomendación, sugerencia, eh, aplican siempre los conceptos, ¿sí? Si quieren aplicar la regla, háganlo, pero tienen que saber que detrás de toda regla hay conceptos matemáticos, hay propiedades, hay leyes de la matemática, ¿sí? Que no podemos pasar por alto. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que directamente, una vez ya demostrada la fórmula, ya estamos utilizando la fórmula, pero esta fórmula fue demostrada anteriormente. Acá, con el tema de asignar u a la función, a uno de los factores de la función, porque siempre una integración por parte se trata de producto de funciones. Por lo tanto, acá vemos todo el análisis que hicimos y siempre estamos comparando esta derivada que nos resulta de aplicar la fórmula, que sea más sencilla que la derivada original. Ese es el camino, vamos a decir, por el pensamiento crítico, para saber si estamos en el camino correcto de la resolución o no. Si esta segunda integral es más compleja que la integral que teníamos por integrar, evidentemente que no es el camino apropiado, y ahí debemos cambiar eh, la sustitución de las variables. O sea que u, que designamos primero como 2x si no hubiese sido el camino correcto, lo cambiamos, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Bien, dejamos el video por acá y nos vemos para el debate. Y para el debate hay que estudiar, hay que saber. Practiquen la demostración de esta fórmula y a ver qué conceptos, qué concepción ya tienen ustedes acerca de trabajar con reglas en la resolución de ejercicios. ¿Están a favor? ¿No están a favor? ¿Por qué están a favor? ¿Por qué no están a favor? ¿Están a favor de que se apliquen las reglas? ¿Por qué están a favor de que se apliquen las reglas? Tienen que tener sentido crítico, ¿sí? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.